Quiero la mitad, Damián. Es mi derecho, sentenció mi esposa. Lo que no sabía es que mi madre, una mujer humilde, había diseñado desde la tumba la estrategia financiera que la dejaría sin nada. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El día que enterramos a mi madre, Adela, el mundo se sentía como un traje que no me quedaba. El cielo de Monterrey era de un gris plomizo, pesado, y el aire húmedo se pegaba a mi piel. El traje negro que había comprado deprisa me apretaba en los hombros y el cuello de la camisa me raspaba la piel, un recordatorio constante e irritante de que nada estaba en su sitio. Todo era ajeno, incómodo. Recuerdo el olor. Era una mezcla abrumadora y dulzona de crisantemos, nardos y lirios. Un aroma que se supone debe traer paz, pero que a mí me asfixiaba, llenando mis pulmones con el perfume denso de la muerte. Cada bocanada de aire era un trago amargo de esa nueva realidad. Mi madre ya no estaba. A mi lado, Elisa, mi esposa, era la imagen de la perfecta viuda política. Su mano sujetaba la mía con una presión constante, un ancla en medio de mi tormenta. O eso quería creer. Su tacto era firme, sí, pero extrañamente carente de calor. Era una mano presente, pero no conectada. De vez en cuando, me apretaba los dedos y me susurraba al oído frases hechas que había escuchado en alguna película: estoy aquí para ti, mi amor, ella ya descansa en paz. Sus palabras eran como piedras lisas, perfectas en su forma pero sin vida, rebotando contra el muro de mi dolor sin hacer mella. Vi a mi mejor amigo, Bruno, acercarse. A diferencia de los demás, no me dio un pésame ensayado. Me envolvió en un abrazo de oso, fuerte, genuino, que por un segundo me permitió sentir el suelo bajo mis pies. Su abrazo decía lo que las palabras no podían: sé que duele, hermano. Estoy aquí. Cuando se separó, su mirada se cruzó con la de Elisa. Fue un instante, un parpadeo, pero vi en sus ojos una frialdad, una evaluación distante que me incomodó. Luego me sonrió con tristeza y se alejó para hablar con otros familiares. En ese momento, yo estaba demasiado hundido en mi propia miseria para analizarlo. Me aferré a la imagen de Elisa como mi salvavidas. La mujer que había construido una vida conmigo durante 8 años, la que conocía mis miedos y mis sueños. La que ahora me sostenía mientras el mundo se desmoronaba. Más tarde, esa misma noche, en la casa silenciosa y vacía de mi madre, me encontré de pie frente a la puerta del jardín trasero. Era su santuario. Un pequeño oasis de bugambillas, rosales y hierbas aromáticas que ella había cultivado con una paciencia infinita. Recordé las tardes de domingo que pasábamos allí, ella con su pala pequeña y yo escuchándola hablar de las plagas, del sol, de la vida. Las plantas son como las personas, Damián, me decía mientras podaba una rosa seca. Algunas necesitan mucho sol, otras prefieren la sombra. Algunas te dan flores hermosas sin pedir nada, y otras tienen espinas escondidas. Me di cuenta de que Elisa no había entrado a ese jardín ni una sola vez durante todo el día. Se quedó en la sala, atendiendo a los invitados, gestionando las bandejas de comida, desempeñando su papel a la perfección. Pero no pisó la tierra que mi madre tanto amaba. En ese momento, una pequeña grieta, fina como un cabello, apareció en la imagen perfecta que tenía de mi esposa. Era una grieta insignificante, casi invisible, pero estaba allí. Y sabía que, con el tiempo, o se cerraría o se haría más grande. Pasaron un par de semanas. El torbellino de trámites y condolencias se fue calmando, dejando tras de sí un silencio denso y pesado. Pasaba la mayor parte de mi tiempo libre en la casa de mi madre, no por ninguna razón en particular, sino porque el eco de su presencia allí era más reconfortante que el silencio calculado de mi propio hogar. Elisa decía que era parte de mi proceso de duelo y me daba mi espacio, algo por lo que, en mi ceguera, me sentí agradecido. Una tarde, mientras ordenaba el pequeño cobertizo del jardín, encontré su vieja caja de herramientas.
Estaba llena de destornilladores gastados, martillos con el mango de madera pulido por el uso y frascos de clavos y tornillos oxidados. Era el testamento de una mujer que nunca esperó a que nadie le arreglara las cosas. Al levantar una llave inglesa, un recuerdo me asaltó con una claridad abrumadora. Fue hace un año, quizás más. Yo estaba frustrado por un problema en el trabajo, una inversión que no había salido como esperaba. Estaba sentado en la cocina de mi madre, quejándome de las cifras, de los mercados, de la gente impredecible. Ella me escuchaba en silencio mientras lijaba la pata de una silla vieja que estaba reparando. Cuando terminé mi perorata, dejó la lija a un lado, me miró con esos ojos sabios y cansados y me dijo: hijo, tú que trabajas con números, sabes que todo debe cuadrar al final del día. Los ingresos, los gastos, todo tiene que tener un balance. Asentí, sin entender a dónde quería llegar. Ella continuó, su voz suave pero firme. En la vida también es así, Damián. Las acciones, las palabras, las intenciones, todo forma parte de una gran cuenta. Ten cuidado con las cuentas que no cierran, sobre todo las del corazón. A veces, los números más importantes no están escritos en papel. En aquel momento, sonreí y tomé su comentario como una de sus reflexiones filosóficas, el tipo de sabiduría popular de una madre preocupada. Le dije que no se preocupara, que todo estaba bajo control. Pero ahora, de pie en el cobertizo con el olor a metal viejo y tierra húmeda, sus palabras resonaban de una manera diferente. Ya no sonaban a filosofía, sino a una advertencia. Una semilla de duda, plantada con amor mucho tiempo atrás, comenzaba a germinar en la tierra fértil de mi dolor y confusión. La sacudí de mi mente. Era el duelo, me dije. El duelo te hace ver fantasmas donde no los hay. 3 semanas después del funeral, recibí la llamada del licenciado Beltrán, el abogado de mi madre durante más de 20 años. Su voz era formal pero amable, solicitando una reunión conmigo y con Elisa para discutir los detalles del testamento. El despacho del licenciado Beltrán estaba en el corazón financiero de Monterrey, en uno de esos edificios de cristal y acero que siempre me habían parecido fríos e impersonales. Por dentro, sin embargo, su oficina era un refugio de madera oscura, libros encuadernados en piel y el suave tic-tac de un reloj de péndulo. Olía a confianza y a historias antiguas. El licenciado nos recibió con una solemnidad respetuosa. Era un hombre mayor, de cabello plateado y gestos pausados. Nos ofreció café y, tras unos minutos de charla trivial para romper el hielo, fue directo al grano. Damián, comenzó, abriendo una carpeta gruesa sobre su escritorio de caoba. Tu madre, Adela, era una mujer excepcionalmente prudente y organizada. Yo asentí, esperando que me hablara de la casa, de sus ahorros modestos, quizás de alguna póliza de seguro de vida. Como analista financiero, mi mente ya estaba calculando los pasivos, los impuestos de sucesión, la mejor manera de gestionar una pequeña suma para que no se convirtiera en un problema. Pero lo que el licenciado Beltrán comenzó a describir superó todas mis expectativas. No era una fortuna ostentosa al estilo de las familias ricas de San Pedro, pero era un patrimonio sólido, construido ladrillo a ladrillo, inversión a inversión, con la paciencia y la astucia silenciosa que siempre habían caracterizado a mi madre. Había varias propiedades pequeñas en pueblos de Jalisco, alquiladas desde hacía décadas. Un portafolio de inversiones diversificado y de bajo riesgo que había estado creciendo de manera constante. Una cuenta de ahorros que contenía una suma que me hizo parpadear varias veces. Me sentí abrumado. No era la euforia de la riqueza repentina, sino el peso de la responsabilidad. Cada peso en ese informe representaba una hora de trabajo de mi madre, un pequeño lujo que se había negado, un sacrificio silencioso. Era el balance general de su vida entera. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, miré a Elisa. Estaba sentada muy erguida, sus manos juntas sobre su regazo. No decía nada, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no le había visto nunca. Era una avidez pura, apenas velada por una máscara de compostura. Mientras yo sentía el peso de la historia, ella veía el brillo del futuro. Y entonces lo hizo.
Se inclinó ligeramente hacia adelante y, con una voz que intentaba sonar casual, le preguntó al licenciado, ¿y cuál es la liquidez de esas inversiones, licenciado? Es decir, ¿qué tan rápido se puede acceder al capital? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Liquidez. Un término técnico, frío, calculador. No preguntó por los deseos de mi madre, ni por las implicaciones, ni por la historia detrás de esos activos. Preguntó por la rapidez con la que se podía convertir en efectivo. El licenciado Beltrán, profesional hasta la médula, respondió a su pregunta sin inmutarse. Pero yo vi, por una fracción de segundo, un cambio en su mirada. Un destello de comprensión. En mi mente de analista, una luz roja comenzó a parpadear. Era el primer dato anómalo en la hoja de cálculo de mi matrimonio. La primera cifra que, simple y llanamente, no cuadraba. Y supe, con una certeza helada que me recorrió la espalda, que aquello era solo el principio. La transformación de Elisa no fue inmediata. Fue una fuga de capital lenta y metódica, una filtración que al principio apenas se notaba. Comenzó con pequeñas compras online, paquetes que llegaban casi a diario. Son solo algunas cosas para animarme, decía con una sonrisa despreocupada. Terapia de compras, ya sabes. Yo, queriendo ser un esposo comprensivo, queriendo creer que ella también estaba procesando el duelo a su manera, no decía nada. Pero la terapia pronto se convirtió en una reestructuración total de su estilo de vida, y por extensión, del mío. Una tarde, llegó a casa con un reloj brillante en la muñeca. Era de una marca que yo solo había visto en los escaparates más caros de la ciudad. ¿Qué es eso?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutra. Oh, esto, dijo, admirando cómo la luz se reflejaba en la esfera. Es una inversión, Damián. Estas cosas no pierden valor. Además, ¿no merecemos algo bueno después de todo lo que hemos pasado? La palabra merecemos me sonó extraña. Mi madre acababa de morir. Yo no sentía que mereciera nada más que un poco de paz. Discutir, sin embargo, se sentía como una traición a la calma que tanto ansiaba. Así que asentí en silencio, y esa noche, el tic-tac de su nuevo reloj en la mesita de noche me pareció increíblemente ruidoso. El punto de inflexión llegó durante una cena con otra pareja, amigos suyos más que míos. Estábamos en un restaurante de moda, uno de esos lugares donde la comida es inversamente proporcional al tamaño de las porciones. Entre copas de vino caro, Elisa anunció con una sonrisa radiante, estamos pensando en mudarnos a un lugar más, acorde con nuestras nuevas circunstancias. Damián ha estado trabajando muy duro y es hora de que disfrutemos de los frutos. Me quedé helado. No habíamos hablado de mudarnos. La forma en que lo dijo me hizo parecer el socio silencioso de una empresa de la que ella era la CEO. El esposo de la amiga, un tipo llamado Ricardo, me dio una palmada en la espalda. Felicidades, campeón. Así se hace. Me sentí humillado. Más tarde, en el coche de vuelta a casa, la tensión era palpable. ¿Por qué dijiste eso, Elisa?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. ¿Decir qué? Que quiero una vida mejor para nosotros. Lo dijiste como si fuera un hecho. Como si mi opinión no importara. Y usaste el dinero de mi madre como si fuera un bono de empresa. Ella suspiró, un sonido exasperado que conocía muy bien. Ay, Damián, sigues atascado en el pasado. Tu madre era una mujer sencilla, lo entiendo. Pero este dinero es una oportunidad. Nuestra oportunidad. ¿O qué querías hacer? ¿Dejarlo en el banco para que junte polvo? Ese dinero es el sudor de mi madre, Elisa, repliqué, mi mandíbula apretada. Cada centavo. No es un premio de lotería. Fue entonces cuando ella lanzó el golpe final. Se giró en su asiento para mirarme, sus ojos fríos a la luz de los faros. ¿Y de qué sirve el sudor si no es para vivir mejor? No seas egoísta, Damián. Esto también me afecta a mí. He estado a tu lado, te he apoyado. ¿O es que eso no cuenta? Su lógica era tan retorcida, tan interesada, que me dejó sin palabras.
Usaba su papel de esposa comprensiva como una factura que ahora esperaba que yo pagara con la herencia de mi madre. Llegamos a casa en un silencio glacial. Esa noche, por primera vez en nuestros 8 años de matrimonio, dormí dándole la espalda, sintiendo un abismo abrirse entre nosotros, un espacio frío que ni todas las mantas del mundo podían calentar. La fuga de capital no era solo financiera, era emocional. Y yo estaba en bancarrota. Unos días después de la desastrosa cena, mi teléfono sonó. Era Bruno. Su nombre en la pantalla me produjo una mezcla de alivio y aprensión. No habíamos hablado desde el funeral. ¿Cómo estás, hermano?, preguntó, su voz directa, sin rodeos. Estoy bien, mentí. ¿Y tú? Déjate de tonterías, Damián. Sé que no estás bien. Te llamo como amigo, pero si quieres, te lo pongo en términos que entiendes. Hubo una pausa. Análisis de situación, activo principal, tú, en estado de vulnerabilidad emocional. Variable externa, tu esposa, muestra un cambio de comportamiento radical post-evento financiero significativo. Correlación de gastos al alza, correlación de empatía a la baja. La proyección de riesgo es crítica. Sufrí el símil como un golpe. Era brutal, pero era exactamente como mi propio cerebro habría analizado la situación si se tratara de un cliente. Y eso fue lo que me dolió. No es tan simple, Bruno, respondí a la defensiva. Está pasando por un mal momento. Está tratando de sobrellevarlo. ¿Sobrellevarlo comprando un coche nuevo? Pasé por tu casa ayer. Vi el BMW en la entrada. ¿Desde cuándo te gustan los coches alemanes? Me quedé en silencio. Elisa había llegado con el coche el día anterior. Es más seguro, había dicho. Una inversión en nuestra seguridad. Ni siquiera me había consultado. Esa mujer te está viendo la cara, Damián. La voz de Bruno se suavizó un poco, pero no perdió su firmeza. Y lo que más me jode es que lo está haciendo mientras aún hueles a funeral. Abre los ojos, por favor. Tu madre no se merecía esto. Y tú tampoco. Sus palabras dieron en el clavo. La mención de mi madre me desarmó. Y porque me desarmó, me enfurecí. Era más fácil enfadarme con Bruno que enfrentar la verdad que me estaba presentando. No tienes derecho a hablar así de mi esposa, espeté. Tú no vives con ella. No sabes nada. Sé reconocer una bandera roja cuando la veo ondear frente a mi puta cara, replicó él, su paciencia agotándose. Y en tu casa hay un desfile entero. Necesito que me apoyes, no que me juzgues, dije, mi voz quebrándose un poco. Apoyarte no es aplaudir mientras saltas por un precipicio. Piénsalo, Damián. Cuando estés listo para hablar de verdad, llámame. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de ira y de una tristeza profunda. Había alejado a la única persona que se atrevía a decirme la verdad. Me sentí completamente solo. Esa noche, me sumergí en el trabajo como un buzo que se sumerge para escapar de una tormenta en la superficie. Analicé informes, estudié mercados, construí proyecciones financieras para extraños. Era fácil. Los números eran lógicos, predecibles. No mentían. No te miraban con ojos inocentes mientras te clavaban un puñal por la espalda. Me convertí en el mejor analista de mi empresa en esas semanas. Porque era infinitamente más sencillo gestionar el riesgo de un portafolio de acciones que admitir que mi propia vida era una inversión de altísimo riesgo que estaba a punto de colapsar. La distancia entre Elisa y yo se convirtió en un océano. Compartíamos una casa, una cama, pero vivíamos en continentes diferentes. Sus sonrisas eran ahora exclusivamente para la pantalla de su teléfono. La escuchaba reír en susurros desde el otro extremo del sofá, una risa íntima y cómplice que no había compartido conmigo en meses, quizás años. Cuando yo entraba en la habitación, el teléfono se apagaba y la sonrisa se desvanecía, reemplazada por una máscara de neutralidad educada. Yo intentaba, de verdad que intentaba, achacarlo todo al estrés, al cambio, a mi propio dolor. Me repetía a mí mismo que las relaciones tienen altibajos, que aquello era solo una mala racha.
Pero en el fondo de mi estómago, una sensación fría y pesada me decía que no era una racha, era un cambio climático. La prueba irrefutable llegó en un sobre blanco y anodino, de esos que normalmente tiras a la basura sin pensar. Era un estado de cuenta de una tarjeta de crédito. Pero la tarjeta no era mía, ni era nuestra tarjeta conjunta. Estaba a nombre de Elisa. Solo de Elisa. La curiosidad, o quizás un instinto de supervivencia largamente dormido, me hizo abrirlo. Mis manos temblaron mientras leía la lista de cargos. No eran compras de ropa o bolsos. Eran cenas para dos en los restaurantes más caros y románticos de la ciudad. Cargos de hoteles boutique en el centro de Monterrey, con fechas que correspondían a las noches en que ella me había dicho que tenía cenas de trabajo hasta tarde. Una joyería. Una floristería. Cada línea era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. El aire se volvió espeso en mis pulmones. El sonido en la habitación desapareció, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. Esto no era solo despilfarro. Esto era una vida paralela. Una traición metódica y calculada. Esa noche, cuando ella llegó a casa tarareando una melodía alegre, la esperé en la sala de estar. Puse el estado de cuenta sobre la mesa de café. No dije nada. Ella lo vio. Su tarareo se detuvo en seco. Por un instante, vi pánico en sus ojos. Pero fue solo un instante. Rápidamente, su rostro se recompuso en una expresión de indignación herida. ¿Has estado revisando mi correo?, preguntó, su voz goteando acusación. Esta tarjeta llegó a mi nombre por error del banco, pero está a tu nombre, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Explícamelo, Elisa. Y entonces, presencié la mentira más insultante y torpe de mi vida. Me contó una historia enrevesada sobre una amiga suya, Rocío, que estaba pasando por un divorcio terrible y cuyo marido le había congelado las cuentas. Dijo que le había prestado su tarjeta para que pudiera sobrevivir. Que las cenas y los hoteles eran para que Rocío se reuniera discretamente con sus abogados. La historia era tan absurda, tan llena de agujeros, que casi me eché a reír. Era un insulto a mi inteligencia. Me estaba tratando como a un idiota. La miré fijamente a los ojos, buscando cualquier rastro de la mujer con la que me casé. No encontré nada. Solo a una extraña, una actriz mediocre interpretando mal su papel. Fue en ese preciso momento que el velo se rasgó por completo. No hubo más autoengaño, no más excusas. La imagen idealizada que yo había defendido con tanto ahínco se hizo añicos, revelando la fea y codiciosa verdad que había estado debajo todo el tiempo. El dolor fue agudo, físico, como si me hubieran arrancado algo del pecho. Pero debajo del dolor, sentí algo más. Una extraña y aterradora claridad. Ya veo, fue todo lo que dije. Me levanté y subí a nuestra habitación. O a la que había sido nuestra habitación. Por primera vez, veía el activo tóxico que había estado envenenando mi portafolio de vida. Y sabía que tenía que liquidarlo. La mañana siguiente transcurrió en una calma antinatural. La tormenta de la noche anterior había dado paso a una quietud tensa, como el aire pesado que precede a un terremoto. Seguí la rutina de siempre. Me levanté, me duché, me vestí para el trabajo. Fui a la cocina y preparé el café, como cada mañana durante los últimos 8 años. El aroma llenaba el silencio, un fantasma de la normalidad que ya no existía. Elisa bajó las escaleras ya vestida, maquillada y peinada a la perfección. Llevaba un traje sastre de aspecto caro que nunca le había visto. Se sentó a la mesa de la cocina, en su sitio de siempre. Le serví una taza de café, y nuestros dedos no se rozaron. Era una transacción fría, mecánica. Se quedó mirando el vapor que salía de la taza durante un largo momento. Yo esperaba gritos, lágrimas, más mentiras. Pero no obtuve nada de eso. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban desprovistos de toda emoción. Eran los ojos de una negociadora a punto de cerrar un trato. Damián, dijo, su voz tan plana y nivelada como una hoja de cálculo. Esto ya no funciona. Yo parpadeé. ¿A qué te refieres? A nosotros.
A este matrimonio, continuó, tomando un sorbo de café como si estuviera comentando el clima. He hablado con una abogada. Ya he iniciado los trámites de divorcio. Sentí una risa seca y amarga subir por mi garganta. Era tan absurdo, tan surrealista. Ella era la que había sido descubierta, y sin embargo, era ella la que tomaba la ofensiva. «¿Hablas en serio, Elisa?», logré decir. «Completamente en serio», afirmó, dejando la taza sobre la mesa con un chasquido decidido. Y entonces, pronunció la frase que definiría todo. La frase que no era de una esposa desconsolada, ni de una mujer arrepentida, sino de una socia de negocios reclamando su parte. He invertido 8 años de mi vida en este matrimonio, Damián. He trabajado duro por esta familia, he estado a tu lado en las buenas y en las malas. Quiero mi liquidación. Me quedé mirándola, tratando de procesar la elección de sus palabras. Invertido. Liquidación. Quiero la mitad de todo, sentenció, inclinándose hacia adelante, su mirada dura como el acero. La mitad de la herencia. Es mi derecho. Ahí estaba. La verdad desnuda y brutal, arrojada sobre la mesa de nuestra cocina junto a las tazas de café. No dijo lo siento. No dijo te quise alguna vez. Dijo quiero mi mitad. No hablaba de amor, ni de traición. Hablaba de dinero. Todo se reducía a eso. Los 8 años de nuestra vida juntos, el funeral de mi madre, mi dolor, todo había sido, para ella, parte de una larga y paciente inversión. Y ahora, había llegado el día de cobrar. Los días que siguieron fueron un borrón de llamadas a abogados y noches en vela. Me mudé a la habitación de invitados. Apenas nos cruzábamos por la casa, y cuando lo hacíamos, Elisa actuaba con una confianza arrogante, como si ya hubiera ganado la batalla. Su abogada, una mujer famosa por ser una tiburona en los litigios de divorcio, me envió una serie de documentos que dejaban claras sus intenciones, reclamar el 50% de todos los activos, incluyendo hasta el último centavo de la herencia de mi madre bajo el argumento de que había sido recibida durante nuestro matrimonio. Yo, por mi parte, me reuní de nuevo con el licenciado Beltrán. Le conté todo. Me escuchó con paciencia, asintiendo de vez en cuando, su rostro una máscara de profesionalismo. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Tu madre era una mujer extraordinaria, Damián, dijo finalmente. No solo por su capacidad para el trabajo, sino por su increíble capacidad para ver a las personas. Y entonces, abrió un compartimento diferente de la carpeta de mi madre. Uno que yo no había visto antes. La confrontación final ocurrió una semana después. Elisa llegó a casa como un huracán. Azotó la puerta principal y entró en la sala donde yo estaba sentado leyendo. Su rostro, normalmente tan controlado, estaba deformado por una rabia pura, casi animal. En su mano arrugaba una hoja de papel. El fideicomiso, gritó, su voz era un siseo venenoso. Tú lo sabías. Todo este tiempo, lo sabías y me dejaste hacer el ridículo. Me levanté lentamente. Mi corazón latía con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba en calma. La miré, a esta mujer desconocida llena de furia, y sentí una oleada de algo que no era dolor, sino una profunda y triste admiración por mi madre. No, Elisa. No lo sabía, respondí, y mi voz sonó firme, clara. Me enteré hace apenas unos días. Pero ahora, gracias a ti, lo entiendo todo. Y mientes, espetó, avanzando hacia mí. ¿Qué es ese truco legal? ¿Cómo es posible que no pueda tocar nada? No es un truco, expliqué, y casi pude sentir a mi madre a mi lado, sonriendo con esa sonrisa suya, sabia y discreta. Se llama fideicomiso irrevocable. Mi madre transfirió todos sus activos a ese fideicomiso un año antes de morir. La herencia no pasó a mi nombre, sino al del fideicomiso. Yo solo soy el beneficiario. Recibo distribuciones periódicas para mi sustento, pero el capital es intocable. No es un bien conyugal. Nunca lo fue. Elisa se quedó boquiabierta. El color desapareció de su rostro,
reemplazado por una palidez lívida. La rabia dio paso a la incredulidad. ¿Tu madre hizo eso a propósito? Mi madre era una mujer sencilla, Elisa, pero no era estúpida, dije, y cada palabra era un tributo a Adela. Ella vio algo en ti que yo me negué a ver. Y tomó sus precauciones. Pero te equivocas en una cosa. Me acerqué un paso. Ella no protegía su dinero de ti. Me protegía a mí de ti. Esa fue la verdad final. La jugada maestra de una madre que, incluso desde la tumba, seguía cuidando de su hijo. Elisa se quedó sin palabras, su arrogancia desmoronada, dejando al descubierto la codicia vacía que había debajo. Había sido superada en estrategia por una mujer humilde a la que probablemente siempre había menospreciado. El divorcio, después de la revelación del fideicomiso, se aceleró a una velocidad vertiginosa. La abogada de Elisa, viendo que no había fortuna que saquear, perdió todo el interés. El proceso se convirtió en una simple división de los pocos bienes que habíamos adquirido juntos, el coche, el que yo pagaba, los muebles, el saldo de nuestra cuenta bancaria conjunta, que Elisa se había encargado de vaciar convenientemente. Una tarde, mientras ella empacaba sus cosas en cajas con una furia silenciosa y resentida, Bruno vino a ayudarme a organizar mis propios documentos para el abogado. Fue él quien insistió. Tienes que revisar todo, Damián. Cada cuenta, cada archivo compartido. No puedes dejar cabos sueltos con alguien así. Yo era reacio. Quería terminar con todo, cerrar el capítulo y seguir adelante. Pero la insistencia de Bruno tenía sentido. Así que nos sentamos frente a mi computadora, abriendo carpetas en la nube que no había tocado en años. Y allí estaba. En una carpeta compartida llamada Viajes y Proyectos, había un archivo que me llamó la atención. Se llamaba Plan de vuelo. Mi corazón dio un vuelco. Recordé un viaje que habíamos planeado a la Patagonia y que nunca hicimos. Con una mezcla de nostalgia y tristeza, hice doble clic para abrirlo. Pero no era un itinerario de viaje. Era una hoja de cálculo. Detallada. Precisa. En una columna, listaba la inversión de tiempo restante en nuestro matrimonio. En otra, las expectativas de retorno, con enlaces a propiedades de lujo en la Riviera Maya. Había un presupuesto para abogados, un cronograma. Era un plan de negocios para destruir mi vida. Sentí que el aire me faltaba. Bruno puso una mano en mi hombro. Respira, hermano. Pero había más. Vinculado a la hoja de cálculo, había un archivo de registro de chat. Un historial de conversaciones entre Elisa y un hombre llamado Alejandro. Un nombre que reconocí vagamente como uno de sus contactos de trabajo. Leí los mensajes, mi estómago revolviéndose con cada palabra. Eran meses de conversaciones. Hablaban de sus citas, de los hoteles, de lo ciego que era yo. Se burlaban de mi ropa, de mi coche viejo, de mi amor por el jardín de mi madre. Y entonces, leí el mensaje que lo quemó todo hasta los cimientos. Era de Elisa, fechado apenas una semana después del funeral de mi madre. Ya falta poco, mi amor. El viejo murió, la herencia está en camino. Un año más de aguantar al contadorcito, y seremos libres y ricos. Por fin tendré la vida que merezco, contigo. Contadorcito. Esa palabra diminuta, despectiva, fue la bala de gracia. No solo me había traicionado, no solo había planeado robarme. Me había menospreciado. Había pisoteado mi profesión, mi identidad, mi dolor. La tristeza que había sentido se evaporó, reemplazada por un frío y absoluto desprecio. Cerré la laptop. Miré a Bruno. Él no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente. En ese momento, cualquier duda, cualquier pizca de culpa o de nostalgia que pudiera haber sentido por la mujer que amé, se convirtió en cenizas. La debida diligencia de su traición estaba completa. El informe era concluyente. Y yo, por fin, era libre. Elisa se fue esa misma semana. La vi cargar la última caja en su coche nuevo, ese que había sido una inversión en nuestra seguridad. No cruzamos palabra. Ni siquiera me miró.
La puerta de mi casa se cerró tras ella, y el silencio que quedó no fue pesado ni opresivo. Fue un silencio limpio, espacioso, lleno de posibilidades. Un par de meses después, con los papeles del divorcio firmados y archivados, me encontré de nuevo con el licenciado Beltrán. Esta vez, le pedí que nos reuniéramos en la casa de mi madre. Nos sentamos en el jardín, el mismo lugar donde yo había aprendido sobre las plantas con espinas escondidas. ¿Qué piensas hacer con todo esto, Damián?, me preguntó, haciendo un gesto hacia la casa y el jardín. Durante semanas, había considerado venderlo todo. Deshacerme de los recuerdos, empezar de cero en otro lugar. Pero mientras estaba sentado allí, bajo el sol de la tarde, me di cuenta de que eso sería un error. Sería permitir que la traición de Elisa manchara también el legado de mi madre. No voy a vender, le dije, sintiendo una nueva determinación. Voy a hacer algo más. Le expliqué mi idea. Usar una parte de las distribuciones del fideicomiso para crear una pequeña fundación a nombre de Adela. La Fundación Adela Rivera. Su propósito sería otorgar becas a jóvenes de bajos recursos, especialmente mujeres, que quisieran estudiar finanzas o administración. Quería que el dinero que mi madre había ganado con tanto esfuerzo se convirtiera en la semilla para los sueños de otras personas. Que su sudor, como decía Elisa con tanto desdén, floreciera de verdad. El licenciado Beltrán me sonrió, una sonrisa genuina y llena de aprobación. A tu madre le habría encantado eso, dijo. Ese es su verdadero legado. Esa tarde, después de que el abogado se fue, me quedé en el jardín. Caminé hasta un pequeño espacio vacío de tierra y, con mis propias manos, comencé a cavar. Planté una nueva bugambilla, una planta resistente, vibrante, que puede florecer incluso en las condiciones más duras. Mientras mis manos se hundían en la tierra fresca, comprendí. El verdadero patrimonio que mi madre me había dejado no estaba en una cuenta bancaria ni en un título de propiedad. Era la claridad para ver el mundo como es. Era la fuerza para reconstruirme sobre una base sólida de autorrespeto. Era la libertad para elegir mi propio futuro. Estaba solo, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía solitario. Estaba completo.